Estamos escuchando Brújula de Espíritus Animales. Son las 10:37, está hermoso el día, 20 grados, un solazo para disfrutarlo después de escuchar Alerta en la City, obviamente. Y si no llegás a escucharlo en vivo, te metés en nuestro canal de YouTube, Alerta en la City, ¿no, Agus? Exactamente, ahí podés encontrar todos los programas enteros, también recortes de las entrevistas, todo, de las charlas. Esta semana subimos lo de Constantini de Cande, que está ahí explicado todo el negocio que lo contó acá, así que lo podés ver cuando quieras. Suscribite, que está creciendo velozmente la comunidad de Alerta en la City. Todavía no definimos si lo llamamos Alertiters o qué. O qué, pero bueno, le estamos buscando nombre. Recién te contábamos que las acciones esta semana pegaron un salto impresionante, los bonos también, luego del triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas. El mercado venía súper pesimista, de hecho venían cayendo fuertemente, el Merval había caído de sus máximos un montón, y esta semana cambió todo, o sea, pasamos del pesimismo a la euforia y de repente un rally impresionante. Acciones que en Wall Street de bancos, por ejemplo Superbill, solo el lunes subieron 50%, y en lo que va del mes algunos bancos subiendo más del 100%. Esto es impresionante. Para hablar de cuánto subieron, pero también qué perspectivas hacia adelante hay, para saber dónde uno está parado y dónde conviene invertir, tenemos en comunicación a Nicolás Guaya. Nicolás es CEO de Max Capital Asset Management. Nicolás, buenos días, te saludan Leandro y Agustín, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Lean, Agustín? Buen día. Buen día, gracias por estar del otro lado. Bueno, recién contamos un poco este paso del pesimismo a la euforia. Te quería preguntar qué balance haces de esta semana post-elecciones, en la cual vimos un rally impresionante. Ayer por primera vez algunos activos cayeron, pero entre el lunes y el miércoles la suba fue fenomenal. Sí, ayer fue una corrección bastante natural, no solo por el hecho de haber tenido 3 días inéditos en términos de subas, sino porque el resto de los mercados internacionales estaban bastante pesados y eso siempre contagia un poco. Así que se dieron un poco las dos cosas y bueno, tuvimos un día un poco negativo, pero hoy ya arranca todo de vuelta, acciones más de 3% arriba, los ADRs, los bonos probablemente sigan el mismo sendero y el tipo de cambio tranquilo, que es lo que importa. Y en ese contexto de subas, ¿dónde están viendo ustedes que quedan todavía oportunidades? Estoy pensando en tal vez algún inversor que se quiso ir a dormir el fin de semana, el viernes a la noche tranquilo y tal vez no estaba comprado, pero que ahora quiere apostar una ficha por activos argentinos. La verdad, queda lugar en todo. Nosotros el lunes, aún después de la gran suba que hubo tanto en acciones como bonos y la tranquilidad del tipo de cambio, recomendamos entrar a Argentina, especialmente desde los fondos, porque es verdad que sí hubo subas de hasta 50% en algunos bonos, en unas acciones, bancos especialmente, pero todavía no llegamos al máximo de Milei preelecciones, que fue el enero. Y eso me refiero tanto en acciones como en bonos. O sea, Milei tuvo un riesgo país 100 puntos debajo del que tuvimos del cierre de ayer, en enero. Y la curva SER, por ejemplo, si vamos a los activos en pesos, también. La curva SER la tenías más cerca de 7 y todavía la tenés en 9,5 el promedio de los nodos. Entonces, más allá de las subas que tuvimos subas gigantescas, pero porque también partimos de un punto de entrada muy bajo. Las acciones habían estado muy pesadas, no solo después de septiembre, sino en baja constante desde enero, por todo lo que pasó con el desgaste de la imagen de Milei, a nivel índice de confianza del gobierno, lo viste en el Congreso, lo vimos con los casos de corrupción, y todo eso arrastró acciones y bonos hasta el punto de las elecciones de septiembre, que terminaron de dar un golpe de gracia. Después se recuperó, pero se recuperó en parte. Y si uno ve el máximo de la era Milei de enero, que en realidad fue lo mejor para todos los activos, todavía queda lugar para eso. Y si el riesgo país llega a quebrar los 500, que sería algo natural si se sigue en este sendero, pensemos que estaba en 560 en enero, y todavía no tenías el panorama electoral limpio y no tenías el apoyo de Estados Unidos. Si ahora con esta situación, que es aún mejor que la de enero, ¿por qué no quebrar los 500? No hay ninguna razón. De hecho, no. Si uno pregunta qué tiene que gatillar que el Merval vuelva a máximos o quiebre los máximos, o que los bonos quiebren el riesgo país de 500, nada. Hay que esperar. Se puede dar hasta naturalmente con Milei, con los gobernadores. Esa foto es muy importante. El impulso de las reformas en el Congreso. Ver a un Milei conciliador.
sea, hoy en día con la macro bastante ordenada hay que mirar bastante la política, la capacidad de pasar esas reformas para ver que en la segunda parte del gobierno, del mandato de Milei puedan terminar de confirmar el plan macro que tiene. Nicolás, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Quería preguntarte un poco por eso que vos estuviste hablando de fechas, para ver, cuando uno ve la película entera del gobierno de Milei en cuanto a activos, uno ve un 2024 muy bueno, que venía de una base muy deteriorada también. 2025 ese crecimiento empieza, la película empieza a aparecer como se ensucia un poco, el panorama electoral empieza a caer, activos empiezan a bajar. Mi pregunta es si 2026, con el escenario más limpio para el gobierno, con un Congreso más fuerte, con la posibilidad de sacar algunas reformas que el gobierno quiere más de profundidad, básicamente la laboral, que sería la primera impositiva después, podemos ver un panorama más similar a 2024, donde quienes apostaron para Argentina durante todo el año tuvieron un muy buen rédito. Sí, para eso obviamente hay que seguir en el sendero en el que estamos. No tenemos que tener problemas políticos, no tenemos que tener problemas con la imagen de Milei. Siempre para el mercado lo más importante va a ser que un gobierno no populista gane en 2027. Entonces, si eso está por lo menos fuera de la pantalla, se empieza a mirar la macro. Y la macro tiene de acá para adelante muchísimo para mejorar. Vas a tener que vaca muerta, minería, te van a generar dólares. Si vos además podés emitir deuda nueva para rolear los vencimientos que tenés, vas a tener que la cuenta financiera deja de consumirte reservas, puedes concentrarte en el comercio internacional. Si todo eso lo podés hacer, que es el sendero en el cual están yendo en este gobierno, los activos financieros tienen para subir bastante más de los máximos que tuvimos en enero, que fueron los máximos históricos. Dentro del universo acciones, Nicolás, ¿qué sector es el que más te parece atractivo o la historia más atractiva para el mediano plazo, para invertir de cara al mediano plazo? De mediano a largo plazo siempre los bancos van a ser los preferidos, pero porque si uno mira, creo que el dato más importante es mirar la penetración del sector bancario dentro de Argentina, y es chico, con lo cual tiene muchísimo para crecer. Ahora, más defensivo tenés un sector energético, un YPF, un Vista, un Pampa, que pase lo que pase con el país, los vas a ver bien, creciendo. O sea, Vaca Muerta todavía tiene mucho para explotar, y esto lo que acelera es, los ayuda a ellos a encontrar fuentes de financiamiento barato y más amplio para poder acelerar las inversiones que tienen que hacer en Vaca Muerta. Con lo cual, cualquier sector hoy en día va a subir si esto sigue así, pero probablemente los bancos sean los ganadores. Como siempre pasa, que primero suben los bancos, porque también son los que tienen más liquidez los ADRs, y es por donde entran los inversores extranjeros, y después acompaña el resto del merval. Pero obviamente bancos siempre van a tener la primera, y es lo que se vio el lunes, ¿no? Te profundizo un poco por tema bancos, porque en la semana leí bastante como esta mirada, ¿no? Que tema bancos tiene un recorrido para adelante muy positivo, pero siempre que esté ligado, y retomamos lo que venimos hablando, que la macro se acomode para que los bancos, por ejemplo, vuelvan al camino del sendero de dar crédito, a poder sumar productos que en un momento del gobierno de Milei, vuelvo a 2024, empezaron a verse, y últimamente incluso algunos bancos con crédito hipotecario empezaron a, incluso a teclear o hasta bajarlo o suspenderlo. Digo, ¿qué tan ligado está el tema de bancos de crecimiento a que la macro siga funcionando bien? Sobre todo en un sector que está altamente regulado, ¿no? Que es el bancario, que siempre se habla mucho de que también es difícil por la cantidad de regulaciones que tiene. Sí, bueno, ahí, para empezar, lo que más le va a ayudar a los bancos va a ser la baja de tasas que vas a tener estos días. A los bancos en general les sirve tener altas tasas para tener altas tasas nominales, para tener mayores márgenes, pero si no, altas tasas nominales y reales ya empieza a impactar en la mora, y vas a ver que los últimos balances no fueron muy buenos de los bancos, y casi cualquier sistema que sea prestamista del costo. Lo vi también en las SGRs y demás. El mercado se estresó por estos niveles de altas tasas reales. Ahí tenés bastante para mejorar, y esto ya se dio esta semana. Era algo que nosotros siempre veníamos diciendo, que post elecciones, gane quien gane, las tasas tenían que bajar. Y se está empezando a dar, esta vez orgánicamente. El Banco Central lo que hace en este caso es compra activos en pesos, y así inyecta pesos, y así logra remonetizar la economía. Aparte de eso se va al tipo de cambio, no es ningún problema, porque no tenés la parte especulativa que tuviste
elecciones del fin de semana, con lo cual los bancos, si además le regulás y además aumenta la penetración, y ahí también las reformas van a tener mucho que ver, porque si hay una reforma laboral que hace ingresar al sistema una fuerza laboral bastante mayor a la actual, eso lo vas a tener también del lado bancarizado, ¿no? Entonces, ahí tenés un crecimiento natural del sector que se va a dar si es que se pueden pasar estas leyes en el Congreso. Nico, la última que te quería hacer es por el tema de tipo de cambio dólar. Hasta las elecciones, gran parte del mercado esperaba que post elecciones haya un cambio de régimen cambiario. El gobierno lo negó múltiples veces. De hecho, hasta ahora no hay ningún cambio. Te quería preguntar cómo ves el actual tipo de cambio, si te parece que ayuda para la competitividad de Argentina a nivel comercial, balanza comercial, si lo ves sustentable en el corto y mediano plazo. Sí, creo que el mercado está pidiendo tanto del lado productivo, cuando teníamos un tipo de cambio de 1100, estaba pidiendo capaz un tipo de ajuste, y a nivel especulativo se puso en duda el esquema de bandas, porque obviamente si tenías un mal resultado de las elecciones, ibas a empezar a perder reservas sobre el techo de la banda, y todos los días nos íbamos a preguntar si era sostenible eso. Ahora, despejado eso, ya no tenés ese miedo, ya no tenés ese ataque especulativo constante que tenés de la gente tratando de comprar dólares todos los días, vas a ver que el tipo de cambio deja de tener tanta presión. Ahora, si va para abajo o se mantiene en 1400, creo que para el macro lo mejor sería tener un tipo de cambio más cerca de 1400 y que abajo de eso, o abajo de 1350, por decir un número, el Banco Central aproveche para acumular reservas. Y ese es lo otro que podría gatillar, quebrar los 500 de riesgo país. Si Argentina entra por lo menos en un sendero de una constante acumulación de reservas, no importa la velocidad, por lo menos que sea un sendero de acumulación, eso va a traer bastante tranquilidad al mercado de deuda. Clarísimo, estamos hablando de Nicolás Guaya, que es CEO de Max Capital Asset Management. Nico, muchas gracias por la nota, te mando un abrazo. Gracias a ustedes, nos vemos. Buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, interesante la mirada del mercado de Nicolás sobre mucho optimismo de cara al futuro en cuanto a acciones, bonos. Si todavía no estás invertido, bueno, empezá a informarte porque el escenario que trazó Nicolás recién es un escenario optimista, siempre viendo qué pasa con la cuestión política, ¿no? Ahí el balance con los gobernadores, el Congreso, ver qué músculo legislativo tiene el gobierno, pero estamos en un mejor escenario que hace una semana. Sí, y si vas a invertir en alguna o en Argentina y demás, capaz está bueno que veas el recorrido 2024-2025, cómo fue fluctuando, y también entender de que si tenés un año más tranquilo para el gobierno, más con un Congreso más fuerte, se te puede asemejar a eso, donde las subas fueron bastante y donde él dice que incluso puede llegar a ser incluso superiores a lo que se alcanzó en ese momento, que llegaron a picos muy altos. Así es, vamos a una tanda y enseguida venimos con el final de Alerta en la City, quédate ahí. Leandro Dario y Agustín Jamele hacen Alerta en la City por LED.